Amén. Gracias al Señor, hermano. Vamos a compartir entonces una porción de la palabra del Señor. Bendecimos a cada uno de ustedes. Si se llega a venir la tormenta, le voy a pedir a mis hermanos que bajen las cortinas de ahí, por favor, porque no nos caiga agua. Y le voy a pedir a los de allá que cierren también allá para que no se vaya nadie. Y vamos a hacer una vigilia. Amén, amén. Muy bien, le voy a pedir por favor que me tocó esta intervención a mí. Y le voy a pedir que me acompañe al Salmo 23. Salmo 23. Y en el verso 2. Solamente el verso 2 vamos a leer. Ya que el Salmo 23 está muy surtido de buenas cosas, hermano. Un día me dijo un pastor, me desafió, un pastor me dijo: el Salmo 23 tiene 23 perfiles. De estudiarlo, de verlo y de enseñarlo. Y me llamó la atención por qué el Salmo 23 es tan delicioso y tan rico. Y empecé a estudiarlo, el Salmo 23. Y créanlo o no, el Salmo 23 tiene 23 perfiles. Y empieza el Salmo 23 así: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Le habla específicamente de la cualidad del pastor, cómo es el pastor, de dónde viene el pastor, por qué le llaman pastor. La palabra pastor viene de pastos, de zacate. Entonces, una cualidad del pastor es tener alimento para la oveja, tener pastos para la oveja. Pero luego dice: en lugares de verdes pastos, así dice, Jehová es mi pastor. Y luego pasa lo importante o el trabajo bien espectacular que hace un pastor, que se preocupa por los pastos verdes, porque lo contrario son pastos secos. Por eso que tiene 23 o más perfiles de verlo, porque usted ve los pastos secos y al mismo tiempo ve los pastos verdes. Y la gran diferencia que hay entre un pasto y el otro. Y luego dice lo que sigue: junto a aguas de reposo me hace descansar. Y cuando llegamos allí, luego sigue diciendo un montón de cosas que usted lo ve de dos diferentes, cada pasaje lo va mirando de dos diferentes perfiles. Yo quisiera compartir ahora con usted las aguas de reposo y las aguas que no son de reposo. Por ejemplo, lo opuesto a las aguas de reposo o aguas limpias o aguas sanas son las aguas turbias y bravas. Aguas de reposo tienen un ver aguas turbias y bravas. Entonces me gustaría que ahora miráramos, hermano, un poquito acerca de las aguas, porque fíjense que literalmente nosotros tenemos un 80% líquido y un 20% masa. Eso es lo que nosotros somos, probado. De tal manera que usted y yo podemos aguantar hasta 40 días sin comer, pero no podemos aguantar más de 3 días sin tomar, porque somos el 80% líquido. La importancia del agua, somos más agua que masa. Entonces el Señor se dedica en boca de este siervo, ¿verdad?, de David, que es el que escribe el Salmo 23, hermano, y David
lo está disfrazando bien bonito, lo está diciendo, junto a aguas de reposo, Él me conduce. Pero como todo, será como todo. Antes de hablar de las aguas de reposo, vamos a tener que hablar lo opuesto a las aguas de reposo, las aguas turbias. Porque si no hubieran aguas turbias y todo fuera agua de reposo, entonces no tuviésemos nosotros ningún problema. Ahora nosotros fuéramos felices en el Señor. Pero da la casualidad, hermano, de que somos felices, eso es verdad, pero da la casualidad que tenemos nosotros un montón de luchas, aún estando en el Señor. Y es por eso que es necesario que veamos nosotros las aguas turbias antes de ver las aguas de reposo. A ver si el tiempo nos alcanza y podemos, hermano, indagar un poquito. Pero por ejemplo, vaya conmigo a Juan capítulo 4, un pasaje muy conocido. Juan capítulo 4. Y ese pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, pero muy impactante. ¿Usted me dice que ya lo tiene? Lo vamos a leer. Verso 5 y verso 6. Vamos a ir por causa del tiempo cortando un poco de lectura. Pero dice la Biblia, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice que tremendo eso. Era como a la hora sexta. Si usted va a Mateo capítulo 20, vaya conmigo a Mateo capítulo 20. Estoy deduciendo de que usted conoce todos estos pasajes ya. Mateo capítulo 20, verso 1 en adelante, dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana a contratar obreros a su viña. Muy de mañana. Las 6 de la mañana se considera muy de mañana. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, se los dio y los envió a su viña. El denario aquí representa la salvación. Y salió como a la hora tercera. La hora tercera son las 9 de la mañana. Vio parados en la plaza otros que estaban sin trabajo, verso 5, y volvió a salir a la hora sexta, que son las 12 del día. Y volvió a salir, que es la hora novena, que son las 3 de la tarde. Verso 6. Y volvió a salir a la hora 11ª, que son las 5 de la tarde. Bueno, le leí este pasaje porque quiero darme a entender, no quiero perderlo ni confundirlo, porque yo quiero hablarle, por favor, antes de hablar de las aguas de reposo, se anticipan las aguas turbias. Y en el verso 5, mejor dicho, en el verso 6 del capítulo 4 de Juan que leímos, dice así: y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó en el pozo.
y era como la hora sexta. Si la hora sexta, buscando la forma del calendario gregoriano, el calendario de nosotros, es las 12 del día, entonces quiere decir que esa hora sexta es una hora bastante complicada y peligrosa, porque es donde se manifiesta el agua turbia, no el agua de reposo. Por ejemplo, escuchen esto: llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que dio a su hijo José, y allí estaba un pozo que producía un agua que no era muy buena, era una agua turbia. Se llama el pozo de Jacob. Y si usted busca en el diccionario, Jacob quiere decir el usurpador. Entonces, el pozo de Jacob es un agua de usurpación. Por eso usted, cuando lee y toda la historia de la mujer samaritana, esa mujer se queda impactada cuando el Señor le habla del agua de reposo, porque ella no conoce el agua de reposo, ella no conoce el agua turbia, el agua de usurpación. Y entonces, hermano, dice la Biblia que eso pasó aproximadamente en la hora sexta. Ahora vamos a ver algunas cosas bien interesantes, porque antes de hablar de la hora sexta, yo quiero hablar un poquito acerca del agua de usurpación. En sí, ¿qué es tomar el agua de usurpación? Por ejemplo, Génesis, mantenga ese pasaje y luego nos vamos a Génesis capítulo 27. Génesis capítulo, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 27. Y vamos a leer el verso 15 de Génesis 27. Usted me dice un amén cuando ya lo tenga. Génesis 27:15 dice así: entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a su hijo menor. Verso 16: le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte de la mejilla del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre y le dijo: Padre mío. Este respondió: estoy. Y este respondió: aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Verso 19: y Jacob dijo a su padre: soy Esaú. Bueno, mire qué tremendo eso, hermano, porque aquí pasaron cosas bien interesantes, bien interesantes. Por ejemplo, las cosas interesantes que pasaron aquí es porque nosotros, los seres humanos, todos nosotros, tenemos 5 sentidos. Así me gusta, aquí más cerquita. Gloria a Dios. Y es que dice, hermano, que nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos, número 1, el sentido de la vista. Número 2, el sentido del oído. Número 3, el sentido del gusto. Número 4, el sentido del olfato. Y número 5, el sentido del tacto. Entonces fíjense qué tremendo esto, hermano, porque la Biblia enseña que el papá de Jacob dice que era un anciano que ya no veía. Ya no veía. Por eso es que, hermano, a él
se lo engañaron, porque él había perdido la visión. Entonces lo tuvieron que engañar. Su propio hijo y su propia esposa, mi amado hermano. Y la Biblia enseña que fue engañado porque sus sentidos le fallaron. Por eso usted va a ver que en segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo le habla y le escribe a la iglesia de los Corintios y le dice: iglesia de Corintios, temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos espirituales sean engañados y desviados de la devoción de Cristo, hacia la devoción de Cristo. Entonces dice que uno de los problemas del apóstol Pablo, o de los temores que tenía, es que la iglesia fuera engañada en los 5 sentidos, como fue engañada Eva. Que no voy a tocar ese punto, pero es bien interesante. Eva fue engañada, hermano, por los 5 sentidos. Pero la otra persona que fue engañada por los 5 sentidos fue el papá de Jacob. Ahora mira qué interesante esto, hermano amado, porque dice la Biblia que cuando hablo yo de las aguas turbias, que son las aguas de usurpación o las aguas de engaño, entonces tenemos que ver este pasaje que dice la Biblia: entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor. ¿Qué fue lo que usurpó Jacob? ¿Por qué a Jacob le llaman el engañador? ¿Qué fue lo que usurpó él? Entonces, una de las cosas que usurpa fueron los vestidos de Esaú. Y los vestidos es una figura de la cobertura. Entonces, tomar aguas turbias y no aguas limpias es sinónimo de una falsa cobertura. Porque dice la Biblia que usurpó los vestidos de su hermano Esaú. Verso 16. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña de su cuerpo. Había una diferencia entre Esaú y Jacob, y es que Esaú, dice la Biblia, que era bien pelludo, y este hombre, su hermano, era lampiño. Entonces él dice: cuando mi padre me examine, se va a dar cuenta que yo no soy Esaú, sino que soy Jacob, porque él me va a tocar, él me va a tentar. El sentido del tacto lo va a usar. Y entonces no hay problema, le dijo su mamá: vamos a hacer una cosa, vamos a matar estos animalitos que le vas a llevar la carne, y el cuero de ellos te lo vamos a poner en la parte lampiña, que es el pecho, y las manos. ¡Qué tremendo! Entonces él usurpa, hermano amado, las pieles de los animales. Ya usurpó el vestido, ahora usurpa las pieles. Y las pieles tienen que ver mucho con el sacrificio. Entonces, miren, se usurpa la cobertura, se usurpa el sacrificio, y en el verso 19, lea conmigo el verso 19: y Jacob dijo a su padre: soy Esaú, tu primogénito. Usurpa el nombre de su hermano, y el nombre es sinónimo de la identidad de cada persona. Entonces hay 3 cosas interesantes, hermano, que en este punto no podemos dejar de ver. ¿Qué es lo que se puede usurpar? La cobertura, el sacrificio y la identidad. Ahora, muy bien, miren qué tremendo esto. Entonces, cuando este muchacho hace todas esas cosas por orden de su mamá, entonces engaña a su papá en los 5 sentidos. Usted lo logra mirar en ese mismo pasaje. En el verso 22 dice la Biblia que reconoció así la voz de él, pero no la distinguió completamente, y ese fue un engaño a los oídos, al sentido del oído. En el verso 25 entonces dijo: sírveme y comeré, y comió. Fue engañado, hermano, en los sentidos del gusto. En el verso 27 dice:
Él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, pero eran los vestidos de su hermano, dijo: mi hijo huele como huele el campo, las flores del campo. Entonces es engañado en el olfato, y usted lo logra mirar allí. Todos, hermanos, están los 5 sentidos. Y entonces le decía yo que Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Corintios, le dice: temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos espirituales sean engañados. Entonces las aguas turbulentas, las aguas turbias, hermano, vienen precisamente con el fin de cometer un gran daño. Volvamos entonces a Juan, a cometer un daño de engaño. Y allí es donde usted y yo tenemos, hermano amado, que ponernos listos, porque dice así: allí estaba el pozo de Jacob. Ese fue el principio de Jacob, un principio de engaño, de usurpación. Y es por eso, hermano, que después le heredan un pozo a su descendencia que se llama el pozo de Jacob. Y todos los de ese lado vienen a tomar del agua de Jacob. Están tomando de la enseñanza de Jacob, porque es una enseñanza de usurpación. Son aguas de usurpación. Entonces cualquiera que llegaba entonces al pozo de Jacob se estaba alimentando de aguas turbias, aguas usurpadas, aguas turbias, aguas sucias. Por eso usted va a ver que la samaritana nunca había dado indicios de cambio. Había vivido toda su vida porque estaba tomando agua de usurpación. Ahora viene alguien que conocía, hermano amado, conocía el agua ese, y por eso es que cuando platica con la samaritana le habla de otra agua. Le dice: si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él agua viva, tú le pedirías a él agua, y él te daría no agua turbia, sino agua viva. Este es tremendo, hermano. Entonces, aguas turbias, ver aguas vivas. Entonces, pero da el caso que la Biblia dice que Jesús, cuando llega al pozo, llega cansado. Llega tremendo. Y no le ayudó el tiempo, porque era la hora sexta. La hora sexta es una hora muy peligrosa, que todos nosotros, más de alguna vez en nuestra vida, la vamos a enfrentar. La hora sexta la vamos a enfrentar, porque nosotros conocemos ya al hacendado del Señor, la figura es el Señor. El denario, ya sea 1 o 2 denarios, porque unos dicen, hermano, que les dijo: vengan a trabajar a mi viña y les daré un denario, pero otros hermanos dicen: vengan a trabajar a mi viña, yo les daré 2 denarios, porque los 2 denarios representan 2000 años. Y ese es un pago, hermano amado, ¿verdad?, de la salvación. O sea, si vienen a trabajar conmigo, yo les doy el pago, pero sale a diferentes horas. Sale a diferentes horas: a la hora primera, 6 de la mañana, a las horas 12, la hora novena. Ahorita vamos a mirar esas horas, hermano, para que usted se dé cuenta de lo peligroso, cuando es el peligro de que nosotros nos encontremos tomando aguas turbias. Por eso que es necesario, cuando la Biblia dice era como la hora sexta, está mandando un mensaje. Le está mandando a usted, hermano, un mensaje diciéndole: cuidado con la hora sexta, porque en la hora sexta se manifiestan bastantes cosas. En primer lugar, el agua limpia o la agua viva, que eso da, revive y no provoca enfermedad ni cansancio. Sin embargo, el agua turbia produce enfermedades y produce cansancio.
Entonces ahora, fíjense, por ejemplo, en este momento, el agua que la samaritana y sus conciudadanos, hermanos, sus compañeros o compinches de área estaban tomando, era un agua que no les quitaba la sed, porque eran aguas sucias, aguas turbulentas, aguas turbias. Y es por eso que dice la Biblia que venían constantemente a sacar el agua, ¿verdad? Y entonces era como la hora sexta cuando Jesús pasa, pero Jesús llega cansado. El cansancio va a llegar en la hora sexta. Y el cansancio es bien tremendo, porque del cansancio nadie se libra. Fíjate que yo veo en la Biblia, por ejemplo, hablemos un poquito acerca del cansancio, porque es una de las cosas que puede llegar a su vida y a mi vida. Por eso el mensaje es: vamos a examinar qué tipo de agua es la que nosotros estamos tomando, porque las dos aguas están, hermano, a la disposición suya y a la disposición mía: el agua turbia y el agua limpia, el agua que da vida. Nosotros decidimos qué tipo de agua, con qué tipo de agua nosotros nos alimentamos. Ahora, pero miren lo que produce, hermano, el agua turbia produce cansancio. Por eso usted va a ver que este pasaje que le voy a dar yo, que es muy conocido, y creo que la mayoría de ustedes lo conoce, está en primer libro de Reyes, capítulo 19. Acompáñenme al primer libro de Reyes, capítulo 19. Algunos de ustedes lo conocen hasta de memoria, quizás, hermano, pero es impactante. A mí me llama la atención, hermano, este pasaje de Reyes, porque le deja a uno un montón de incógnitas, de preguntas no contestadas. Lo tienen, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Dice así: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensaje a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y dice la Biblia: él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mi padre. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Ahora miren este tipo de cansancio, que tremendo. El cansancio le puede llegar a cualquier persona, independientemente si tiene liderazgo o no tiene liderazgo. A cualquier hombre o cualquier mujer. Le llegó a Elías, le llegó a Moisés, le llegó a Jesús, le llegó a David. Solo estamos hablando de personas, hermanos, ¿verdad?, que tenían una buena relación con el Señor. Ahora usted ve a Elías acaba de desafiar a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de la diosa Acera. Baal simboliza el dios de la tormenta. La diosa Acera era la diosa de la fertilidad. Entonces todos los discípulos de Baal llegaban y le hacían cultos a Baal, y dice la Biblia que se sacaban, hermanos, se cortaban el cuerpo pidiéndole al dios Baal que les hiciera un milagro de agua, porque se llamaba el dios de la tormenta. Queremos agua, Baal, queremos agua buena, queremos agua. Hermano, qué tremendo. Y Elías conoce muy bien eso y termina, hermano, destruyendo a los profetas de Baal, y junto con él, a los profetas, junto con ellos, a los profetas de la diosa Acera, la diosa de la fertilidad. Cuando ellos querían ofrecer a sus hijos, hermano amado, los llevaban a unos árboles grandes que eran los árboles de acera, y ellos, los hermanos, los ofrecían en sacrificio a la diosa de las aceras.
Y entonces esos tenían profeta, dice la Biblia. Y aquel Elías era tremendo, hermano, le destruyó muchos profetas en un día. Y después de eso, Elías recibe una notificación, una carta de Jezabel. Ha de haber sido Jezabel un espíritu tremendo, hermano. Porque cuando Elías, dice la Biblia, recibe la carta, inmediatamente escrita por Jezabel, tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, se echó a correr, se echó a huir al desierto. Y en el desierto regularmente no hay sombra, pero por alguna razón encontró un árbol precisamente que se llama enebro. Este árbol usted lo busca en el diccionario y dice que es un árbol que despide depresión. El enebro es sinónimo de depresión. Y se metió bajo el enebro, inmediatamente metiéndose bajo de la cobertura del enebro, hermano, le cayó un espíritu de depresión al profeta Elías. ¿Quién pudo haber imaginado ese cuadro, hermano? Y la depresión era tan grande que dice la Biblia que no podía, porque la depresión es sinónimo de cansancio, hermano. Aquí pudiéramos pasar toda la noche hablando acerca de los derivados de la depresión, de los sinónimos de la depresión y de lo peligroso que es la depresión. Yo quiero que usted vea a Elías, el gran profetazo de Dios, cansado, deseando morirse, no quiere nada más, lo único que quiere es no seguir, hermano amado, y se acostó y se durmió, si no es porque un ángel viene y lo toca, lo ministra y le da pan del cielo y le da agua del cielo, hermano, ese día se hubiera quedado allí. Entonces ahora yo quiero que usted vea también a Jesús. Ahora miremos a Jesús. Jesús cansado del camino en la hora número 6, la hora sexta, llega al pozo pidiendo agua. Y esa mujer no le da el agua. Pero el intento de Jesús era establecer un diálogo con ella para enseñarle los dos tipos de agua que hay, el agua turbia y el agua limpia. Ahora, de la misma manera de Elías, lea conmigo este otro pasaje, segundo libro de Reyes, capítulo 21. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, otro pasaje también conocido por la mayoría de nosotros, y dice así: permítame un segundito, hermano, que lo perdí. Ay, hombre, mire, pues no lo apunté, pero lo tenía aquí, hermano. A ver si me ayuda usted. Aquel pasaje, te lo quiero mostrar, aquel pasaje que dice la Biblia que David se cansó. A ver, ayúdeme por favor allí a encontrar ese pasaje, hermano, donde David se cansa. Segundo de Samuel 21, yo estoy en Segundo de Reyes, perdón, hermano. Es Segundo de Samuel 21. Amén. Amén, aquí está. Mire cómo dice: hubo de nuevo guerra de los filisteos contra Israel. Descendió David con sus siervos mientras peleaban contra los filisteos. David se cansó. Entonces Ibí-Benob, que era uno de los descendientes del gigante, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Lo demás no se lo leo porque el punto que yo quiero enseñarle acá es, y que usted lo está leyendo, es que dice la Biblia que David se cansó.
El punto que quiero sacar yo es cómo aparece el cansancio en la hora sexta. Todos nosotros deberíamos de tener, hermano, cuidado con el cansancio y mucho más cuidado con la hora sexta. Porque fíjense que las horas que la Biblia enseña traen un mensaje bien bonito. Por ejemplo, la primera hora simboliza el comienzo del contrato de Dios con nosotros. La otra hora que sigue, hermano, la hora tercera, es un trato de Dios con cada uno de nosotros. La hora sexta es un trato de Dios con nosotros, hermano amado. Que la hora peligrosa, la hora novena, es un trato de Dios con la vida de oración en nosotros. La hora undécima, que a las 11, es un trato de Dios del final de todos los tiempos, donde te va a pagar el día trabajado. Ahora, pero miren esto, pues, hermano amado. Entonces, aquí en este pasaje que le estoy diciendo yo de Juan, vayamos de vuelta a Juan capítulo 4, Juan capítulo 4. Y veamos otra cosita interesante. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Verso 17 de ese capítulo. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. La hora sexta es peligrosa porque es la hora del ofrecimiento del sexo opuesto, o sea, de los problemas sexuales. La hora sexta, que está relacionada con el agua turbia, hermano, es peligrosa porque es donde ataca el sexo opuesto. La mujer ofrece su mejor postor al Señor Jesús, pero el Señor Jesús se le queda mirando y cuando le dice: llámame a tu marido, ella le dice: es que yo no tengo marido. Y el Señor se le queda mirando y le dice: ¿qué es eso? ¿Es una oferta? Mira, 5 has tenido. Y el que ahora tienes, bien has dicho, el que ahora tienes no es tu marido, porque no estaba casada con él, era su amante. Entonces el punto a tocar aquí es, hermano, se manifiesta en ese tiempo el agua turbulenta, pero junto con el agua turbia están los peligros cuando uno se alimenta del agua turbia, porque le va a atacar en la hora sexta el momento del ofrecimiento del sexo opuesto, y eso es peligroso. No importa si es hombre o es mujer, a todos en alguna ocasión vamos, hermanos, a confrontarnos con un ofrecimiento, con una oferta del sexo opuesto. Por eso es que es bien interesante que veamos nosotros la diferencia de una agua y de la otra. Yo voy a terminar más adelante hablándole del agua limpia, porque ese es el punto de las aguas de reposo, pero no podemos hablar del agua de reposo si primeramente no hablamos del agua turbulenta. Por ejemplo, en Mateo capítulo 27, vaya conmigo a Mateo capítulo 27, y en el verso 45, encontramos algo que llama también la atención. ¿Lo tiene? Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó. Ahora, la hora novena,
antes de hablar de la hora sexta, mire, la hora novena era la hora, quizás de todas las horas, la hora más bonita, porque era la hora de la oración. ¿Se acuerda usted lo que dice Hechos capítulo 3? Lea como dice Hechos capítulo 3. Me parece que es 3, verso 1. Si no estoy equivocado, dice así: Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Mire que tremendo eso, la hora de la oración. Esa es una hora bien bonita, hermano. Pero fíjese bien, así dice el pasaje que estamos leyendo. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hablando del tiempo cuando Jesús muere en la cruz. Yo lo que le estoy enseñando son los sucesos de la hora sexta. Porque en la hora sexta aparece la oscuridad. Y la oscuridad es tan terrible, es que mirando usted no ve nada. La oscuridad, o sea, hermano amado, las tinieblas espirituales son tremendas, son bien tremendas. En primer lugar, aparecen en la hora sexta. Y en segundo lugar, aparecen por falta de tomar agua limpia, y uno puede estar tomando agua turbulenta. Entonces, esta hora, mire, si me lee usted Lucas capítulo 23 y versículo 23 y versículo 44, dice algo similar, nomás más explicado. Lucas 23. Lucas capítulo 23, verso 44. Dice así: era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó. La hora sexta es bien peligrosa porque es cuando hay eclipses. Y eclipses es oscuridad completa. Entonces, los sucesos que pasan en la hora sexta, hermanos, nos pueden dañar a nosotros porque es una pérdida de visión. O sea, ¿cuándo es que nosotros empezamos a perder la visión? Y cuando somos estorbados nosotros en el alcance de nuestra visión. Número 1, en la hora sexta. Y número 2, por falta de agua limpia, las aguas de reposo. Por eso es que el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pasto me conducirá, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, las aguas de reposo le provocan a uno una visión 2020, una buena visión, hermano, a contrariedad del agua turbia, porque lo hace perder a uno la visión. Y entonces dice ese verso que entre esa hora, la hora sexta y la hora novena, que es la hora de oración, 3 horas se eclipsó el sol y las tinieblas, hermano, ¿verdad?, tomaron control. Ese es el eclipse más grande que ha habido, porque duró 3 horas en el tiempo de que Jesús muere. Y precisamente surge en la misma hora donde ataca el agua turbulencia. Entonces, cuando Jesús llega, Jesús está cansado. Nosotros no podemos dejar de decir eso. Y dice la Biblia que Jesús se cansó, la parte humana de él se cansó y quería reposar y no pudo reposar. Quería beber un poco de agua y no pudo beber de esta agua porque no le iba a hacer de beneficio a él, hermano amado. Y entonces le iba a provocar daños. Y
ve que la Biblia dice que no lo tomó. La Biblia no dice que lo tomó. La mujer no le pudo dar el agua, hermano amado. Y ese es uno de los puntos que nosotros deberíamos de ver con mucho cuidado. ¿Qué tipo de agua nosotros estamos tomando? ¿Qué tipo de agua es la que nos está alimentando nosotros? Porque nuestro desarrollo o va a ser bueno o va a ser malo, dependiendo qué tipo de agua nosotros estemos, hermano, ingiriendo. Ya que el cuerpo literal se alimenta un 80% de líquido, el cuerpo espiritual, espiritualmente nosotros nos vamos a alimentar mucho del agua del Señor. Por eso es que cuando la Biblia habla de agua, hay muchos tipos de agua que yo no tengo tiempo para explicárselos ahorita, pero les voy a explicar algunos de ellos, les voy a enseñar algunos de ellos. El verso 10 del capítulo 4, del mismo que estábamos leyendo, de Juan 4, el verso 10, mire este tipo de agua, hermano, el verso 10 del capítulo 4. Y el verso 13 y el verso 14. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. En primer lugar, esta agua es un agua viva que no solamente va a cubrir, hermano, va a quitar la sed de la persona, sino que le va a traer sanidad, porque es un agua viva. El verso 13 y el verso 14, respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua, del agua de usurpación, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahora, aquí empieza la función del agua viva. Todo el que beba del agua turbulenta va a tener un alivio temporal, pero el que beba del agua de reposo, hermano, esa agua de reposo se convertirá en él en una fuente de agua viva. Entonces ahora, vaya conmigo a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 37. Juan 7, 37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, hermano, brotarán ríos de agua viva. Ahora, aquí empieza la cosa interesante. ¿Cómo adquirir y cómo funciona el agua de reposo? Ahora vamos a entender por qué el escritor del Salmo 23 dice: junto a agua de reposo. Para él, hermano, las aguas de reposo son buenas. Para él está explicando: las aguas de reposo son limpias. Las aguas de reposo sanan a una persona. Las aguas de reposo son como ríos dentro de una persona. Son como manantiales dentro de una persona. Ahora, miren qué tremendo esto. ¿Por qué Jesús dice? ¿Por qué la Escritura dice de Jesús? Y en el último día, el gran día de la fiesta. Le explico. Las fiestas judías se componían de 7 días.
Y son varias fiestas que Israel celebraba. Entre todas las fiestas que celebraban 3 grandes fiestas. Una de esas fiestas, 3 grandes fiestas, o las 3 grandes fiestas, el último día era un día especial. El último día, porque era el día de la proclama que hacían, que pedían ellos, se levantaban y empezaban a clamarle al Señor en el gran día, el último día, se llamaba el gran día de la fiesta, el número 7, hermano, y le empezaban a decir: Señor, queremos agua, Dios, agua. El pueblo clamaba: queremos agua, mándanos agua, Señor. Y todo el pueblo lloraba y, hermano, clamaba por agua al Señor. Entonces, después de allí, dice la Biblia, dice la historia, que después del último día, el gran día, después de haber hecho ellos una proclama por agua, salían y se dirigían al estanque Siloé. Y en el estanque Siloé cogían agua y luego se lo llevaban, hermano, para Jerusalén, porque Jerusalén carecía de agua. Entonces para ellos el agua era muy interesante, el agua era vida para ellos, se alegraban, hermano amado, porque no solamente, hermano, le pedían, le clamaban al Señor en el último día, era especial, el último día era especial, hermano amado, por la proclama que hacían pidiéndole al Señor agua. Y por eso que Jesús dice que en medio de todo Jesús se puso en pie y empezó a decir, hermano, exclamó y dijo: el que tenga sed, que venga a mí y yo le voy a dar agua viva. ¿Y cómo sabían ellos que el Señor les estaba ofreciendo un agua diferente a la que ellos estaban acostumbrados a tomar desde el estanque de Siloé? Y el Señor les dijo: miren, esta agua viva que yo les voy a dar se va a manifestar en ustedes de esta manera: en el interior de su vientre correrán ríos de agua viva, o manantiales de agua viva. Ahora, le pregunto, ¿cuál es el interior de nuestro ser? ¿Cuál es el interior del ser? Nosotros somos un ser humano. ¿Cuál es el interior de nosotros? O lo más sensible que nosotros tenemos. ¿Ah? ¿Y dónde está el espíritu? Dice que interesante esto, porque aquí tiene que ir usted a Hebreos capítulo 4, versículo 12, y mirar lo impactante del verso 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, dice la Biblia, hasta la hendidura del alma y del espíritu, y llega hasta los tuétanos. Los 7 impactantes, hermano, cosas que hace, los 7 beneficios impactantes que hace la palabra de Dios en la vida de uno. Pero si quiere lo leemos para poder rectificar lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 4, versículo 12, es impactante, hermano, impactantísimo. ¿Ya lo tienen? Miren miren el primero. Porque la palabra de Dios, número 1, es viva. Número 2, es eficaz. Así dijo el Señor: mi palabra no vuelve vacía. No vuelve vacía, es eficaz. Número 3, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Número 4, penetra hasta la división del alma y del espíritu. La Biblia dice que nosotros somos un ser tripartito, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Número 5, hermano, número 5, dice la Biblia que corre por las coyunturas. Número 6, entra al tuétano. Y número 7, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Amén, gloria a Dios.
beneficios de la palabra, cuando la enseñamos, cuando la predicamos, cuando la oímos, cuando lo recibimos. Corre, hermano. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, hermano, y dice que es poderosa para entrar en los tuétanos, en las coyunturas, dice. Es poderosa para entrar en las coyunturas. ¿Sabe que nosotros tenemos muchas coyunturas? Aquí tengo una coyuntura, aquí tengo otra 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 coyuntura. Estamos rodeados de coyunturas. Nosotros tenemos 206 huesos. El cuerpo humano tiene 206 huesos, hermano. Nadie tiene más y nadie tiene menos. De donde hay un hueso uniéndose con otro hueso, hay una coyuntura. Cuando la palabra del Señor llega, hermano, se mete por toda la coyuntura, por toda, desde la cabeza hasta los pies, dice la Biblia, hermano. Y no basta con eso, se mete al tuétano. Y no basta con eso, el tuétano está dentro del hueso. No basta con eso, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero dice algo, antes de eso dice algo que me llamó la atención a mí, que llega donde está la división del alma y del espíritu. Entonces, luego uno dice, ¿dónde está el alma y dónde está el espíritu? Porque Jesús explicó el gran día cuando se puso de pie y clamó: el que tenga sed, que venga a mí y yo le daré agua viva. Ahora le explico, dice el Señor, cómo funciona el agua viva. Porque del interior de tu ser habrá un manantial. Otra versión dice, del interior de tu ser correrá un río de agua viva. ¿Cuál es lo más íntimo que tiene un ser humano? ¿Cuál es la parte más íntima que tiene el ser humano? Del interior de tu ser. Esta es la parte más íntima que uno tiene, mi hermano. El interior de nuestro ser. O sea, el alma y el espíritu están ubicadas en esta parte de aquí, porque del interior de vuestro ser correrán ríos de agua viva. O sea, todo depende de acá. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión, hermano, porque mis palabras son espíritu y vida. Mis palabras son espíritu. Pero ¿cuándo es que se convierte en palabra? Cuando el aire viene del íntimo de nosotros y va por el exófago, corre, y cuando llega por esta parte de acá, por las cuerdas vocales que son los calentones de la garganta, hermano, por ahí pasa el aire, y cuando llega acá, entre la lengua y los labios, se convierten en palabras, pero todo lo demás, hermano, es aire. O sea, lo que estoy hablando yo ahorita es aire, que va viniendo de lo más íntimo de mi ser. Yo estoy hablando aire, para usted y para mí, humanamente, aire. Para el Señor, hermano, son ríos de agua viva. Así vienen, porque mis palabras, hermano, son espíritu y son vida. Entonces, cuando la palabra sale, el Señor da la palabra, pero la palabra es compuesta por la lengua y por los labios. Por eso cuando una persona tiene el labio partido, no puede pronunciar palabra. ¿Cómo le llaman a alguien que tiene el labio partido? ¿Ah? Labio leporín. Las palabras no las puede componer. Y es por eso que una persona que tiene la lengua pegada al paladar o mudo no puede hablar. Entonces no compone palabras. Entonces cuando Jesús dijo, porque mis palabras son espíritu, mis palabras que yo les hablo, la palabra que les hablo, espíritu y vida, y todo venía de lo más, el gran día, el día de la fiesta. El que tenga sed, que venga a mí, yo le daré agua viva. Porque del más íntimo de vosotros, del interior de vuestro ser, correrán ríos de agua viva. Entonces, el agua viva,
es allí donde nosotros deberíamos de buscar la llenura del Espíritu, porque el Espíritu nos va a dar a nosotros el agua viva. Y tiene que haber un manantial, un río en el interior de nosotros, un río. Entonces había que ver qué tipo de agua es la que está saliendo de nuestro ser, hermano. Ahora, por eso le decía yo, el espíritu de nosotros posiblemente esté en esta parte de acá, porque cuando el espíritu viene y nos llena a nosotros, nos bautiza a nosotros, hermano, no solamente dice la Biblia que escribe en las tablas de vuestro corazón, sino que el Espíritu Santo llega a donde esté el espíritu de nosotros. Y la parte más sensible de nosotros es esta, la llenura de nosotros, del Espíritu, tiene que venir de acá. Por eso cuando usted llora delante de la presencia del Señor, solamente se agarra acá y no puede parar, hermano. La presencia usted la está sintiendo acá, y de acá viene la lengua, de acá viene, hermano, lo lindo que uno le explica al Señor. Pero es porque es un río interno el que hay, un río de agua viva, no de agua turbia. Cuando se acaba la exclamación, cuando se acaba lo bonito, la vida de oración, cuando se acaba lo que uno le ofrece, la adoración al Señor, la exaltación al Señor, hermano, tiene que examinarse usted y yo. No vaya a ser que se llenó usted y me llené yo de agua turbia, de agua sucia, y ya no hay agua limpia. Porque el agua limpia es como un río de parte de Dios en la vida de nosotros. Entonces, fíjense que es tremendo esto. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, ¿no? Verso 19 de Hebreos, dice de la manera que sigue al verso 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Dice que es tremendo eso. Cuando leemos este pasaje, que es muy inquietante, muy impactante, entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Número 1, en plena certidumbre de fe. Número 2, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Número 3, y nuestro cuerpo lavado, pero no con cualquier agua, sino con un agua pura. O sea, un agua que purifica. Por eso los cuerpos de nosotros, incluso no solamente entendemos lo que dijo Pablo en cierta ocasión, que vuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no se trata solamente de trabajar el espíritu y trabajar el alma, porque el cuerpo juega un papel muy interesante, hermano. El cuerpo se limpia por medio de la purificación, por medio del agua viva
que purifica el corazón y purifica y lava el cuerpo de nosotros. Por eso cada vez que nosotros estamos enseñando la palabra, estos cultos no son una pérdida de tiempo. La exposición de la palabra no es, hermano, son baños que nos está dando el Señor por medio de su palabra, porque la palabra es como agua que limpia, purifica, hermano, limpia el cuerpo, dice la Biblia. Hebreo lo dice. Me gustaba el pasaje que usó mi hermano Mino, que está en Ezequiel capítulo 47. Él lo explicó. Dice que lo leemos Ezequiel capítulo 47, ya que hoy el hermano lo explicó, pero no lo leímos. Déjenme se lo leo. Es impactante Ezequiel capítulo 47. Y dice así, hermano Ezequiel, del 1 en adelante, lo vamos a leer del 1 en adelante. Después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo y corrían del sur al oriente. Las aguas descendían de debajo del umbral del templo. Ahora, esto es impactante porque la Biblia dice que nosotros somos templo. Es exactamente lo que mi hermano decía. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros vamos a una asamblea, porque somos nosotros la iglesia. Nosotros somos el templo. Este no es el templo, nosotros somos el templo. Ahora, mire qué tremendo lo que dice Ezequiel capítulo 47, porque dice: las aguas que fluían, estas aguas de las que estamos hablando, hermano, dice que fluían del umbral del templo, o sea, de lo más profundo del templo, de lo más, hermano, de lo más íntimo del templo. Si el templo tenía compartimiento, de la parte más esencial, debajo del templo, del sur hacia el oriente, porque el templo tenía la fachada hacia el oriente, y las aguas vertían debajo del templo. Es lo mismo que el pasaje que leímos hace ratito, hermano, porque de lo más íntimo, porque de lo más profundo de vuestro ser correrán ríos de agua viva. El trabajo del Señor es poner agua viva en nosotros, y el trabajo de nosotros es mantener un agua viva y no un agua turbia, hermano, en nosotros. Entonces ahora, ¿por qué es necesario que el agua de nosotros sea un agua limpia? Porque salen del templo y van a beneficiar a otros. Entonces dice Ezequiel, está mirando Ezequiel la visión y dice: ¡qué tremendo! Las aguas vienen del sur al oriente y vienen del umbral del templo. Este templo está brotando agua, pero esta no es un agua cualquiera. Y entonces él dice: y me hizo pasar con el agua a los tobillos. Que precisamente Exacto, hermano, lo explicó de la manera más correcta. Los pies mojados